Unidad 1, Tarea 2, Generalidades de sensores remotos, teledetección ambiental. La presente actividad está desarrollada por Jenny Marely Gómez, Daniela Mayorga, Andrea Reyes, Juan Ricardo Arango y Andrés Eduardo Moreno. En las nociones introductorias, la teledetención, más que enfocar una imagen, amplía las alternativas de estudio para la interpretación de nuestro planeta. Una excelente herramienta que realiza técnicas y procesos que el ser humano no podría llegar a analizar, ejecutar en tan poco tiempo y tan específicamente. Esto por nuestras limitaciones de volar. Sin embargo, la creatividad, tecnología y necesidades de ampliar nuestros conocimientos incurrieron a crear sistemas que facilitan procesos de análisis cuantitativo de las características físicas e intangibles del planeta, llegando hasta los más remotos lugares. Aquí encontramos los primeros sistemas de teledetención. Los más importantes fueron: en 1959, Gaspar Félix obtuvo la primera fotografía desde un globo. En 1957 se lanza el primer satélite artificial, el Sputnik, permitiendo la exploración del planeta, la Luna y otros planetas vecinos. En 1972 el satélite Landsat, siguiendo otros proyectos diseñados por la NASA para la observación del medio ambiente, y en el 2010 satélites comerciales como servidores del dominio público como Google Earth, y en la actualidad la Estación Espacial. Los elementos que incluyen un sistema de teledetención espacial son: fuentes de energía, pueden ser emitidas desde la radiación electromagnética que detecta el sensor, la energía del sol, o fuentes artificiales. La cubierta terrestre, todo lo que tiene nuestro planeta: vegetación, suelos, ríos, infraestructura. El satélite recibe las señales procedentes de las fuentes de energía y se reflejan de acuerdo a las características físicas e intangibles. En el sistema sensor, obtiene la energía procedente de la cubierta terrestre, codificada, grabada y enviada al sistema de recepción. En el sistema de recepción, recibe la información, se graba en un formato apropiado y se distribuye a los interesados. El intérprete convierte la información temática de interés, visual o digital, y evalúa el problema de estudio. Y el usuario final analiza el documento e interpreta los resultados. Los sensores de teledetención han aumentado la disponibilidad de datos y reducir costos de adquisición para el usuario final. La explotación satelital ha hecho capaz la toma de decisiones para dar soluciones a problemas ambientales y aplicaciones para medios de comunicación, empresas, universidades, gobierno como Fuerzas Armadas, Servicio de Inteligencia, centros científicos, entidades nacionales y locales. Desarrollo actual. Estados Unidos fue el país pionero en teledetección espacial. Su centro más importante es la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos. Cuenta con otras instituciones como la NASA, departamentos universitarios, el Instituto para el Medio Ambiente y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Junto a Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, algunos países escandinavos, India, Tokio, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Chile, Cuba, Colombia y España, cuenta con instituciones y su objetivo es impulsar las aplicaciones en teledetección. Teniendo en cuenta lo anterior información, se nota un creciente desarrollo en su aplicación, tanto en países desarrollados como en aquellos con una tecnología más escasa. Aspectos legales de la teledetección. Poseer datos sobre un territorio soberano implica una violación de su espacio aéreo, pues pone en evidencia información estratégica de un país. Debido a esto, en 1992 se firmó el Tratado de Cielos Abiertos, el cual permite sobrevolar el territorio de otro país utilizando sensores aprobados por el tratado. Respecto a la teledetección civil, se creó en 1967 el Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Exterior. Ventajas de la observación espacial. Cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre. Nos permite tener información global entendiendo los enormes cambios que afectan al medio ambiente. Perspectiva panorámica. Permite detectar grandes espacios. Por ejemplo, una imagen del sensor Landsat-DM permite observar 34.000 km² en una sola toma. Observación multiescala y no destructiva. Los sistemas actuales brindan un extenso rango de cobertura espacial y nivel de detalle, desde el sensor local al sensor global. Información sobre regiones no visibles del espectro. Estos sensores facilitan los estudios ambientales. El infrarrojo térmico permite estudiar la distribución espacial de las temperaturas. Cobertura repetitiva. Al adquirir imágenes repetidas, permite una comparación y observación periódica. Transmisión inmediata. Las imágenes son grabadas en formato digital. En caso de catástrofes o emergencias, son de gran importancia y resultan vitales. Principios físicos de la teledetección.
Se definió la teledetección como aquella técnica que nos permite obtener información a distancia de los objetos situados sobre la superficie terrestre. Para que esta observación remota sea posible, es preciso que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción. Nuestros sentidos perciben un objeto solo cuando pueden descifrar la información que éste les envía. Por ejemplo, somos capaces de ver un árbol porque nuestros ojos reciben y traducen convenientemente una energía luminosa procedente del mismo. Esta señal, además, no es originada por el árbol, sino por un foco energético exterior que le ilumina. De ahí que no seamos capaces de percibir ese árbol en plena oscuridad. Como podemos ver en la imagen, ese sencillo ejemplo nos sirve para introducir los tres principales elementos de cualquier sistema de teledetección: sensor, es decir, nuestros ojos; objeto observado, es el árbol; y el flujo energético que los pone en relación y permiten, en última instancia, detectar el objeto. En nuestro ejemplo, el flujo procede del árbol por reflexión de la luz solar. Podría también tratarse de un tipo de energía emitida por el propio objeto o incluso por el sensor. Estas son precisamente las tres formas de adquirir información a partir de un sensor remoto: por reflexión, por emisión y por emisión-reflexión. Históricamente, las propiedades de la radiación electromagnética se han explicado por dos teorías aparentemente contrapuestas: aquella que la concibe como un haz ondulatorio y aquella otra que la considera como una sucesión de unidades discretas de energía, fotones o cuantos, con masa igual a cero. Las dos teorías se pueden compaginar, pues se ha demostrado que la luz presenta comportamientos que pueden explicarse de acuerdo a ambos planteamientos. Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y contenidos en dos campos de fuerza ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos: longitud y onda, tal y como se muestra en la imagen, en el esquema de una onda magnética. El espectro electromagnético comprende desde las longitudes de onda más cortas, como los rayos gamma y rayos X, hasta las kilométricas, como las telecomunicaciones. Las unidades de medidas más comunes se relacionan con la longitud de onda. Para las más cortas se utilizan micrómetros, mientras las más largas se miden en centímetros o en metros. Normalmente, a estas últimas, denominadas microondas, se les designa también por valores de frecuencia, ya sea en gigahertz. Si bien la terminología más común es la siguiente: espectro visible, que se trata de la única radiación electromagnética que pueden percibir nuestros ojos; infrarrojo cercano, parte de él puede detectarse a partir de películas dotadas de emulsiones especiales; infrarrojo medio, en esta región se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre; infrarrojo lejano térmico, que se detectan el calor proveniente de la mayoría parte de la cubierta terrestre; y microondas, energía bastante transparente a la cubierta nebulosa. En la tabla que se muestra a continuación, entonces podemos mirar la terminología y unidades de medida para este sistema. Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Arango. Voy a hablar sobre los principios y leyes de la radiación electromagnética. Los principios de la radiación en un cuerpo están los siguientes. Todos los cuerpos por encima del cero absoluto, es decir, menos 273 grados centígrados, radian energía. Y otro principio es que el cuerpo negro es el emisor y receptor de energía perfecto. Sobre las leyes tenemos tres. La primera es la ley de Planck, que describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico en una temperatura definida. La siguiente es la ley de desplazamiento de Wien, que establece que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Y la otra es la ley de Stefan Boltzmann, que establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva hemisférica total proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Sobre el tema del dominio solar del espectro, sabemos que para que una imagen pueda ser, analizada de manera adecuada, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la radiación solar, y que esta a su vez está afectada por la transmisividad de la atmósfera y por la altura del Sol. Influyen en ella varias características que hay que tener en cuenta, como es el tema de la relación entre el flujo incidente y el flujo reflejado, en el que se puede decir que el flujo incidente sigue las leyes de la reflexión.
El flujo incidente es el rayo que llega a la superficie y el rayo reflejado es el rayo que refleja la superficie. Para hablar un poquito más del tema, se dice la teoría que se dividen en reflexión especular y reflexión lambertiana. En el primer caso, es decir, en la reflexión especular, se tiene una proyección en superficies lisas, mientras que en la lambertiana la proyección es en superficies rugosas o irregulares. En la reflexión especular todos los rayos son reflejados bajo un mismo ángulo de reflexión, caso contrario ocurre con la lambertiana en donde los rayos de luz se reflejan con diferentes ángulos. Gracias. En cuanto al comportamiento espectral de la vegetación en el espectro óptico, la caracterización de las masas vegetales tiene una relación con la reflectividad de la hoja, las características geométricas de la planta y finalmente aspectos derivados de la situación geográfica u ubicación de la planta. Por otro lado, el suelo en el espectro óptico tenemos factores en cuanto a la reflectividad del suelo. Estos factores son los minerales en el suelo como cuarzo, silicatos, entre otros, materia orgánica, contenido de aire y de agua, textura y estructura, disposición vertical y horizontal y algunos ángulos de observación e iluminación del terreno. Las superficies acuáticas absorben o transmiten la mayor parte de la radiación óptica que reciben. Bajo este aspecto tenemos también factores de reflectividad del agua, como el contenido de clorofila, materiales en suspensión, rugosidad superficial y profundidad. El dominio del infrarrojo térmico permite detectar el calor que procede de las distintas cubiertas. En este aspecto, la emitancia espectral de un objeto está directamente relacionada con la temperatura absoluta, es decir, la capacidad para absorber la radiación solar incidente. A modo de ejemplo, podemos ver que las superficies con alta reflectividad, como en el caso de la nieve, tienen poca emisidad. En caso contrario, tenemos al agua que tiene una baja reflectividad, pero tiene una alta emisidad de energía incidente.